Bueno, empezamos la clase. Alice, ¿cómo estás? Dieguito, Dayana, Nicole, Renata, Víctor, Esteban. Buenas noches, profe. Buenas noches, estimados compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches. Cuéntenme cómo les va, cómo están. ¿Lograron ver el video que les mandé? Bien, profe, con frío. Sí, 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 profe, sí, sí. estaba interesante el video, sobre todo, más que todo, la seguridad en las redes sociales. O sea, es muy importante mantener los datos de forma segura, ¿no? Y privada, Correcto. porque puede ser algo dañino. Sí, sí, muy bien. Es súper bien la conclusión, la aseveración la que haces. Dayana, Buenas noches, profe. Dígame. cuéntanos qué te pareció el video. Sí, la verdad igual me pareció muy interesante por el hecho de que la señora que estaba ahí, a ver, como que los niños y los chicos se sentían un poco intimidados y como que habían invadido, no sé, su privacidad. Y se sentía, porque la chica, o sea, la señora como que les comenzó a decir a qué se dedicaban o cuál era su deporte favorito o así. Entonces ellos se sintieron incómodos y de ahí también mencionaron que sobre la inseguridad que existe en esto de los perfiles en redes sociales y ya que las así jóvenes y así niños publican cosas tal vez a veces inconscientemente y en base a eso ya las demás personas ya como que conocen la vida de esa persona. Eso. María Soledad, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo No sé estás? si me escucha. Sí, sí se te escucha. Profe, voy en el bus, pero sí vi el video. Perdón, voy a apagar la cámara. Ok. Sí vi el video, súper interesante, es algo que pasa en la vida real, pero más que el hecho que otras personas nos intimiden, como decía Dayana, es el hecho de que nosotros, bueno, creo que más los niños que tienen acceso a las redes y los jóvenes piensan que por el hecho de tener un perfil abierto para tener muchos likes y ganar así popularidad, o sea, no comprenden el efecto que esto genera en su vida privada. Entonces es bastante riesgoso. Incluso considero que los mismos padres comparten o compartimos cosas de nuestros hijos que no deberíamos. Por ejemplo, la rutina para dejarles en el colegio, fotos con uniformes, ese tipo de cosas que realmente ni siquiera como padres a veces tomamos en cuenta. Es correcto. Dieguito Betancourt. Gracias, María Soledad. Buenas noches, magister. Disculpa, ¿y si se me escucha? Sí, muy bien, se te escucha. Ya. Buenas noches. Aún me encuentro en el trabajo. No sé si sea posible que mantenga mi cámara apagada. Claro que sí. Muy amable, magister. Disculpe. Alice, Sí, buenas noches con todos. Se me hace bastante interesante y pues relacionado a la materia, pues analizar el comportamiento de las personas muchas veces implica eso, de que hay personas que son menores, que no tienen esa supervisión de los adultos. Hay últimamente, pues en la escuela de mi hermano se han hecho campañas tratando de fomentar un cuidado por parte de los padres. Entonces lo relacioné con eso porque en parte es bastante peligroso de que un menor de edad esté en redes sociales sin el cuidado o el manejo de un adulto. súper bien. Y cuéntame un poco más, un poco de lo que están llevando a cabo en la de tu hermano. El profesor menor, Eso. pero Ah, sí un control debido para que ellos no puedan así, no sé, caer en riesgos o algo. ya, perfecto. Esteban,
Buenas noches, magister y compañeros. ¿Sí se me escucha? Sí, claro que sí. Bueno, a mí me parece interesante el recalcar que, o sea, ya el estar dentro de Internet, dentro de una red social, genera una huella de lo que nosotros realizamos dentro de las redes sociales. Y además de que se debe tener en cuenta que si bien lo que generemos o lo que demostremos a los demás puede ser bueno o malo, hay que tener esa responsabilidad de generar desde nosotros la empatía, no sé, un criterio y un respeto hacia otros. Me encanta lo que has dicho. Renata, creo que quieres decir algo. Buenas noches, profe. Yo todavía no llego a mi casa, pero sí estoy escuchándole. Ahora bien, con lo del video, con respecto a lo del video, sí me parece que, o sea, hablando en el campo de la fotografía y en el contexto de redes sociales, en el caso de menores, sí implica que debemos fijarnos en el comportamiento, las interacciones que tienen dentro de estas plataformas, dentro de estas plataformas, el cuidado que se debe tener. em, Por ejemplo, bueno, yo soy madre y sí me preocupo mucho por eso. Y sí, tengo bastante reserva con lo que incluso trato de casi nunca poner fotos porque no sabemos a quién tiene, qué tipo de personas tienen acceso a nuestras redes y los niños igual a qué pueden acceder. Entonces, sí me parece que es importante eh, como que tratar de sumergirnos lo más posible en todos estos aspectos, como digo, los comportamientos, interacciones, experiencias que se dan dentro de estas plataformas para medir o quizás, sí, medir puede ser la exposición y el contenido que se tiene en estas plataformas. Anda, sí, está muy bien. Súper bien. Bueno, muy buenos los comentarios. No solo con, y esto es importante, ¿no? No solo es con menores, ¿no? Esto justo ahí vamos a entrar en materia, precisamente. Eh, a ver, vamos a compartir un poco la pestaña. Mm, sí. Me alegra mucho que hayan visto ese video. Ya vamos a ver otros videos también, que tienen mucho que ver películas y cosas así. Está súper bien. Bueno, esta clase es una clase, intenta ser bastante dinámica, que además son 2 horas, entonces es importante que podamos interactuar. Muy bien, pues ok. Bien, así están viendo la pantalla. Sí se ve, profe. Excelente. Ok. Bueno, ok, entonces pasemos de una vez directo a la otra diapositiva. Bueno, esta clase tiene mucho que ver con el tema del video que ustedes vieron, sobre todo porque ya conocemos el tema del concepto en este caso ya conocemos el concepto de la etnografía virtual, ¿no? Y en ese sentido, eh, perdón, se está moviendo aquí, ahí está. Uy, creo que salió de pantalla. A ver,
Y en ese sentido, gracias, ya les veo que están integrándose, supongo, el tráfico de la ciudad, algunos, ¿no? La lluvia ha sido bastante congestionado, así que entiendo bien estos temores. Pero bien, entonces yo lo que les decía es que en esta segunda clase lo que nosotros vamos a ver es un poco ir entendiendo de mejor manera cómo la etnografía se va vinculando a estos aspectos digitales, ¿no? Entonces vamos a ir analizando cómo existen estas técnicas también de etnografía virtual y cuáles son los desafíos éticos, por eso era el video que ustedes vieron, cuáles son los desafíos éticos que están inherentes digamos, al estudiar y al sumergirnos nosotros en los fenómenos culturales dentro del ecosistema digital. Es decir, está, digamos, todo lo que implica las culturas digitales, las tribus digitales, los activistas digitales, pero también lo que ustedes han dicho, ¿no? Está el ciberacoso, el cyberbullying y así un montón de, digamos, de categorías que se pueden investigar y que existen investigaciones espectaculares al respecto y que ustedes seguramente lo van a leer. Les pasaré también algunas. Pero un poco como para recapitular. em, el tema de la etnografía como un concepto que, digamos, quizás yo pensaría que es una pregunta clave de examen, ustedes seguramente lo van a intuir, ¿no? Pregunta clave de evaluación es, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, ¿qué es la etnografía virtual o cuál es la diferencia con la etnografía tradicional? Entonces, a mí me parece que eh, pensar en que la etnografía virtual siempre va a representar la adaptación de esa etnografía antropológica, si quieren verlo así, que analizaba las culturas, analizaba, digamos, las interacciones en las comunidades, ¿sí? En este caso, todas estas interacciones se van construyendo en el Internet. Es decir, nosotros llevamos la investigación de campo que se hacía anteriormente en la antropología al Internet, al campo digital, ¿sí? Por lo tanto, digamos, nosotros nos basamos en esta, digamos, mm, comunicación digital, Internet de 4.0 redes, ¿sí? Por lo tanto, no estudiamos lo que la tecnología puede hacer y ahí esto es importante también, porque a veces se suelen perder los focos, ¿no? Eh, no estudiamos lo que la tecnología es capaz de hacer, ¿de acuerdo? Que claro, ¿qué es capaz de hacer la inteligencia artificial? Hoy por hoy con Nano Banana o VO3, un montón de cosas, ¿no? Entonces no estudiamos eso, ¿de acuerdo? Sino lo que la gente hace con el Internet. Si se dan cuenta cómo esa pequeña diferenciación es tan clave, porque no estudiamos la potencia que tienen las herramientas de inteligencia artificial para hacer videos, por ejemplo, o en este caso, estos montajes que hacen ahora por las campañas políticas del no. Por ejemplo, esto va a ser un campo de estudio espectacular, pero sí estudiamos lo que la gente hace con esas herramientas, por ejemplo, ¿no? Cómo posesiona digamos, un discurso de acuerdo a el grupo social en el que se mueve. Por ejemplo, la defensa del seguro social, la defensa del presupuesto del Ministerio de Salud, que no se elimine el seguro social y pase al Ministerio de Salud. Entonces, ese es el campo que estudia la antropología, entonces, la interacción social, ¿no? Y cómo las viejas estructuras sociales se van reconfigurando en los nuevos medios digitales, ¿no? Por lo tanto, no desaparecen, sino que se van mutando, ¿no? Entonces, claro, vemos ahora que los jubilados, en lugar de ir a hacer plantones, hacen tren topic, hacen videos y hacen cosas para que la gente, digamos, se posicione, digamos, frente a sus tesis, sus demandas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Y por eso la etnografía digital, la etnografía virtual, la etnografía, como se le conoce, es tan importante. Entonces, la etnografía virtual, eh, diferenciándose con la tradicional, no solo aplica
encuestas, por ejemplo, en línea. Digamos, el clásico, ustedes hicieron en quinto semestre un formulario para hacer una encuesta sobre la percepción de las casas legislativas, ¿no? Sino lo que genera es un espacio para entender cómo la gente se vincula y se desenvuelve y qué códigos genera dentro de las esferas digitales, ¿no? Entonces, cómo ese campo se transforma, el campo de estudio pasa a ser un espacio, digamos, pasa de ser un espacio físico, digamos, como la Plaza Grande, que, pues, bueno, digamos, o iba, más bien dicho, la gente que estaba desaparecida o gente que buscaba un ejercicio de justicia, como ese campo físico pasa, además de existir también, a ser un espacio de flujos digitales, ¿no? Flujos, digamos, un espacio de flujos, y esto es un concepto de Manuel Castells, que es un espacio difuso, ¿no? Que está en constante movimiento y por lo tanto está en constante construcción y por lo tanto también está desdibujado, ¿no? Y esto es interesante porque eh, hay varias tesis desde los situacionistas con respecto a esto de las zonas temporalmente autónomas desde lo digital, ¿ok? Y ahí hay un concepto maravilloso que se llama la inmersión. ¿De acuerdo? La inmersión, que es de la presencia física en la antropología digital, en la etnografía, digamos, en la antropología y en la etnografía tradicional, existía esa presencia física que les decía, ¿no? Que implicaba que yo iba a la comunidad de Quinzacocha, de Otavalo, de Peguche, de Cotacachi, de los conciertos de la cultura K-pop, ¿sí? Y que ahora pasamos a la presencia mediada. ¿De acuerdo? Esta palabra es espectacular, mediación. ¿Por qué? Porque estamos mediados por el celular, por la computadora, ¿no? Por un canal de red social, ¿no? Entonces, estamos a través de una interfaz y estamos en línea y estamos con una causa, una asociación, un gremio, una hinchada. Ayer jugó un equipo que por suerte mi sentido pésame a quienes sean de la liga. Entonces, pasan esos datos a través de esa interfaz, ¿no? Entonces, de la observación in situ, nos movemos hacia el dato hipertextual, ¿no? Hipermedia, hipertextual, multiverso también que se denomina ahora, que está capturas de pantalla, sobre todo, logs de chat. Cuando digo logs son como, digamos, esto que figuran en los chats de las conversaciones de la gente, digamos, cuando has visto en fiscalía que se acusan, que dicen, aquí tenemos un chat que no sé qué, ¿no? El análisis de interacciones mediadas. Entonces, digamos, para aterrizar esto, un ejemplo bastante ilustrativo es, por ejemplo, cómo la lucha por los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en el caso de Yasuní, en el caso de el, no la minería en Quito, ¿sí? Una etnografía tradicional se habría centrado solo en la asamblea territorial de los afectados, porque está digamos, en el espacio in situ, ¿no? Entonces, la asamblea de los afectados, por ejemplo, ¿no? Quizás los bloqueos que hacen en las carreteras en demanda de que sean consultados, que se denomine la consulta previa, ¿no? Pero la etnografía virtual deja seguir los flujos de la información, ¿sí? Y al dejar que se generen esos flujos de información, va haciendo ese ejercicio de pesquisa, de seguimiento, ¿no? Y por lo tanto el campo virtual es donde se coordinan las acciones. Entonces, imaginémonos, en lugar de estar ahí en la asamblea, estás, además que hay asambleas que son transmitidas en vivo, estás dentro de los grupos de WhatsApp donde se coordina la misma asamblea, donde se coordinan las acciones, donde se coordinan varias cosas, ¿no? Entonces, incluso hay grupos para cada cosa, que el grupo para las camisetas, para el crowdfunding, que quién habla con la Cruz Roja, que no sé qué, que o sea, hay un montón de cosas que se van generando en el campo digital que aterrizan en una asamblea territorial, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso
hace la etnografía virtual, hacer ese reconocimiento, ¿de acuerdo? Y, y eso se genera a través de estos grupos, ¿no? De las páginas de Facebook, de los TikToks, de los comentarios, de los grupos que se generan, porque hay grupos que se pasan a través de links de integración, ¿no? Entonces empiezan a difundir comunicados, plataformas, recolección de víveres, por ejemplo, ¿no? Entonces, el campo ya no es la plaza central, ¿no? O sea, es decir, el territorio in situ, sino que pasa a ser las redes sociales, ¿no? Sobre todo las redes sociales, pero no necesariamente, cuando hablamos de redes sociales, no necesariamente, y ojo con eso, no necesariamente implican las redes sociales como las conocemos, sino las redes sociales, cuando me refiero a eso, me refiero al campo en general, es decir, puede estar la gente trabajando, por ejemplo, por Telegram, por Signal, por Mastodon, es decir, y eso es lo rico. Es decir, claro, tú vas a hacer una etnografía virtual y resulta que la gente que defiende aquí en Sacocha no se comunica por WhatsApp por seguridad y entonces dice, no, o sea, de entrada, primer paso de etnografía, tengo que descargarme Signal, tengo que descargarme Telegram, eh, uf, tengo un montón de nombres que hay de chats seguros. Entonces, el campo ya no es la plaza central. Entonces, ustedes como comunicadores y haciendo esa etnografía virtual, lo que van a hacer es estar en esos grupos de chat para entender la toma de decisiones y los procesos de liderazgo, porque eso es lo interesante de estas investigaciones. Y ustedes ya irán ahorita, porque son muy pilas, me encanta esta aula, ya irán sospechando por dónde van los tiros del video que yo les compartí. Pues claro, cuando yo ahorita estoy hablando de esto, ustedes están asociando seguramente. Algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver el video con lo otro? Y algunos ya están también asociando, dicen, ya sé por dónde se está yendo lo del video con esto. ¿Ok? Pero ya vamos a llegar a eso. El caso es que en este instante, digamos, en este momento que estamos, el investigador se va integrando a la comunidad virtual, ¿no? Cuando hablamos de comunidad aquí en esta asignatura, siempre vamos a hablar de comunidades virtuales para que ya quede sentado. Y por lo tanto va comprendiendo sus reglas, sus tácticas y su lenguaje propio. Ojo con eso. Sí. Entonces, y esto requiere un proceso muy lento de socialización, porque por lo general, digamos, tú perteneces a un grupo de WhatsApp de, no sé, 400 personas del barrio, digámoslo así, ¿ya? Y dentro de eso, si empiezas, digamos, a trabajar la etnografía virtual, vas a darte cuenta que hay muchas cosas que se deciden en un grupo más pequeño, que por lo general suelen llamarse grupos de coordinación, grupos de 10 personas, ¿sí? Lo mismo pasa en las aulas, o sea, usted es un réplico, ¿no? Seguramente ustedes tendrán un súper grupo gigante y un grupo pequeño de amigos que tienen injerencia, ¿no? Entonces así funciona esto. Y esto requiere un proceso de ir conociendo los códigos, las conductas y el significado de los memes, de los lenguajes, de los stickers, de los GIFs que van circulando, ¿de acuerdo? La cultura K-pop, por ejemplo, en el estudio de estos que se denominan los fandoms, em, la observación participante es clave porque además la cultura K-pop es gigantesca, es mundial, ¿no? Y ahí la inmersión. En el tema de la inmersión, no basta con saber quién es el artista K-pop que está cantando el japonés o el coreano, ¿no? Sino que hay que unirse a las comunidades que sobre todo están en X y hacen unos trend topics espectaculares a nivel mundial y hacen foros especializados, ¿sí? Eh, y esos foros están por lo general en Discord o en algunas otras plataformas, ¿no? Entonces se debe aprender la jerga para no, digamos, meter las patas en términos de no reconocer, digamos, su proceso cultural. Los nombres de las personas que están, digamos, los ídolos que tienen ellos, los shippings que se denominan, ¿no? Y ahí hay un riesgo etnográfico, ¿no? Em, el dato no es solo lo que dicen, el dato son, en este caso, las tendencias que generan en X sobre todo. Eso es una locura, porque son coordinadas, o sea, digamos, seguramente habrá un millón de tesis, no sé, pero habrá muchas tesis que abordan esto. Pero ellos
tienen una coordinación mundial, o sea, no es una coordinación ni siquiera local ni región mundial, y entonces si se ponen de acuerdo, tienen la capacidad de generar un trend topic mundial, regional, nacional, ¿no? Y esa coordinación es, digamos, habría que entender cómo lo logran, ¿no? O sea, es increíble. Quizás los únicos que lograban esas cosas son los de Anonymous en sus tiempos. Entonces digamos, tienes todo este ejercicio de las capturas de pantalla, las transmisiones, los emojis específicos, ¿no? Entonces el etnógrafo debe registrar todos estos datos hipertextuales en su, digamos, diario de campo, ¿no? Que evidentemente es un diario digital o en su defecto un diario, digamos, si te gusta escribir a mano, ¿no? Que suele haber como apuntes, ¿no? Pizarras. Yo por lo general suelo apuntar todo digital. Y entonces, y ahí viene el tema del video que ustedes vieron. Entonces, digamos, por eso este video era importante. Porque ahí he cambiado de lámina, con razón, porque no me siguen. Y ahí viene un tema que es interesantísimo, que es el dilema ético de la observación. ¿Ok? Sí, Emi, sí, no, me cambié la lámina, perdón. Eh, Michelle, ¿cómo estás? Michelle, ¿estás viendo? Michael, Buenas noches, profe. ¿cómo vas? Hasta ahí, ¿cómo la tienes claro? Perdón, profe, ¿me puede repetir? Está mala la señal acá. ¿Cómo está hasta ahora el recibimiento de la clase? No, la verdad es que es un tema interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es la clase a la primera que pude asistir, porque el anterior viernes por temas de trabajo no pude asistir, entonces, Sí, está bien, pero está bueno entonces. Ya cachas la diferencia entre lo virtual y lo digital. O sea, en términos de la etnografía, evidentemente, ¿no? La diferencia. sí, lo voy viendo. Santiago, no sé si soy yo, pero está apagado el audio. Pensé que tal vez estaba cambiando de diapositiva o viendo algo. Ah, sí, estaba hablando como Halloween, como fantasma, tienen toda la razón. Ok, les decía que no encontré el video que quería compartirles. Gracias, Michael, por intervenir. No encuentro el video, pero tiene mucho que ver con el artículo que les mandé, que ustedes también seguramente lo leyeron, que es un artículo de mi autoría, de un blog especializado sobre el tema de los adolescentes y la interacción en las redes sociales. Tiene mucho que ver, pero entonces, volviendo al tema y un poco ya, digamos, cerrando
el tema del video que ustedes tienen ahí, el empate que seguramente, como les digo, ya seguramente ya lo están asociando. Y es que ahí viene un tema de la decisión ética que ustedes van a tomar. Entonces, la participación en línea nos obliga a tomar una decisión ética y metodológica crucial. Y esto, pregunta de cajón, y seguramente en algún momento ustedes vieron con Betty también el tema deontológico, ético. Em, Porque claro, ahí ustedes ya seguramente lo están pensando, ¿no? Dices, a ver, pero si yo me meto a una comunidad, sea cual sea, ¿debo revelar mi rol o lo mantengo en secreto? ¿Estoy de infiltrado o los digo que estoy haciendo una investigación? Entonces es un dilema, ¿no? O sea, digamos, está, digamos, existe eso, ¿de acuerdo? Porque pensemos, por ejemplo, yo vi las noticias esto de la... Y como era grupito grande, más o menos grandecito, con de Josué, el Luis y el cielo, bajaron. ¿Qué dice Dayana? Cuéntanos. Ay, no, profe, disculpe, se me prendió el micrófono, era mi hermana. Pero bueno, Perdón. cuéntanos. Cómo está el tema de la asignatura? ¿Hasta dónde llegamos? Pues lo que puedo decir es que me parece muy interesante lo que está mencionando con esto de lo virtual y en este caso lo digital y eso. Ya, ok. Voy a prohibir la palabra interesante. Esa es una muletilla que todos tienen. Ok, bueno, está bien. Em, ¿Ustedes vieron la noticia de esta persona que se murió, un niño, más bien dicho, no una persona, un niño que se murió en unas peleas en una cancha de boxeo en San Miguel del Común? Habían descubierto una como ring de boxeo o algo así. ¿Vieron esa noticia alguien? Yo sí vi algo, un poco recién, pero era la noticia de que era un gimnasio y dentro del gimnasio era como un campo de voz clandestino. Entonces les hacían pelear a los chicos sin importar el tamaño, la edad. Entonces el causante de esta muerte fue este chico de 17 años que le golpeó demasiado fuerte al niño de 12. Ajá, muy bien resumido. Ahora, te pregunto yo, o sea, imagínate que, es más, o sea, no solo esta, sino que es muy probable, no hay que, o sea, pensar en eso, ¿no? Es decir, es muy probable que sea una red, ¿no? Digamos, de rines de boxeo, ¿no? Entonces, suponiendo que existe en Manabí, en Esmeraldas, digamos que todo sea un circuito de peleas, ¿no? Entonces, mi pregunta a ti y a todo el mundo que está aquí, ¿no? Eh, en este estudio etnográfico que tú harías, digamos, en el caso de las peleas ilegales, ¿tú develarías que digamos, que vas a hacer una investigación frente a eso? Emi, Buenas noches con todos. No, en este caso personalmente no lo haría porque si se supone que es algo clandestino, si yo digo "Pues, voy a investigarlos, necesito que me den los registros de tal y tal cosa", no, nadie va a soltar la información. Entonces, creo que para llegar a un punto claro o conciso en cuanto al funcionamiento o tal vez las actividades que se den dentro de tales lugares, si toca ir perfil bajo, camuflado, tal vez con otras intenciones, pero obviamente con la misión principal de encontrar información que sea útil y en este caso, pues, más que nada que se exponga la situación y que permita, no sé si ayudar, porque creo que, o bueno, no sé si será 100% real, están obligados o no a estar ahí presentes, o quizá lo hacen voluntariamente, no lo sé. Y en el supuesto caso de que se logre algo, también surge la duda, ¿no? O sea, ¿lo voy a solucionar o simplemente voy a hacer que cierren ese lugar? Porque es algo que se puede dar en cualquier parte, en cualquier momento, y se cierra hoy, pero puede abrirse mañana tranquilamente en otro lado. Entonces, son muchos puntos a considerar. Pero contestando a la pregunta, no, no diría a qué voy. ¿ok? Osquitar,
Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué harías tú? Ese tema es bastante controversial porque, o sea, es algo que no ha pasado antes, entonces, dado el contexto, sería, como dice mi compañera, o sea, de investigarlo, pero, o sea, como infiltrados para, o sea, dar con el que está iniciando esta situación para visibilizarlo tal vez en redes sociales para que se tome conciencia de aquello y que se evite darse con este tipo de situaciones, porque donde hay eh, demanda, o sea, obviamente hay consumidores. Eso, profe. Súper bien. Muy bien. Bueno, ya saben que en mis clases no hay respuestas incorrectas, ¿no? Esto es importantísimo. Y de hecho está bien, digamos, está súper bien lo que han dicho ustedes, porque claro, entonces, frente a eso, es decir, claro, ustedes van a preservar, porque no solo lo que han dicho, ¿no? Sino que imaginémonos que digamos, estas cosas ilegales están operadas por grupos criminales. Entonces, la opción más segura es que el investigador no revele su identidad, porque si el investigador revela su identidad en un grupo criminal, corre y se expone a un riesgo físico letal a su vida, ¿no? Entonces, es importante cuidar, digamos, la vida Amy. No sé si tal vez escucharon la noticia ay, del operativo que hubo en Brasil Ah, sí. hace algunos días. Ya. Ujú. Un caso que me pareció muy interesante y que me lo estaban comentando fue el de un periodista que ha estado bueno, ha estado de vacaciones en Brasil y durante este suceso ha empezado, o sea, se ha inmiscuido, ha entrado y ha empezado a tomar fotos, ha subido mil y un videos con relación a lo que estaba pasando en ese momento hasta determinadas horas de la madrugada, pero luego de eso desapareció. Entonces, eso también es un punto a considerar. O sea, yo sé que es importantísimo el tema de la transmisión y todo, pero también ponerse en peligro por una situación como tal es un poquito riesgoso y más que nada, hablando del tema digital, exponer la ubicación de uno creo que es aún peor. Y estando en un punto como en el que él se encontraba con ese tipo de personas, situaciones y más que nada el contexto en el que se estaba realizando todo ello, no sé, creo que un poco complicado también algo así. Es una opinión. Ujú. No, y está bien, está súper bien la opinión. Eh, Porque, bueno, no hay opiniones desacertadas, ¿no? En esta clase. Sobre todo porque nosotros, digamos, nuestro principal bien es la vida, ¿no? Para la vida en términos de tu vida, ¿no? Entonces, no hay premio Nobel ni nada que supere a tu vida. Por lo tanto, tienes que cuidar tu vida y por lo tanto resguardarla. No hay una gran noticia ni super life, ¿no? Y por eso vemos gente que, digamos, en realidad muere por hacer lives, ¿no? El señor de la bomba, justamente de la bomba en Guayaquil, el taxista se bajó a filmar, le cayó la lata y ahí quedó. Sí, se fijaron de eso, ¿no? Ok, entonces, pero claro, ¿cuál es la contraparte? O sea, esta es la, digamos, es la opción más ética y la mejor, digamos, ¿no? Pero la contraparte, porque hay que ser conscientes, es el ejercicio de esta asignatura, ¿no? Y saber además, ¿no? Los riesgos también, ¿no? Pero la contraparte de eso es que se viola el principio del consentimiento informado, ¿de acuerdo? Y esto también es importante que también, o sea, esté claro, ¿no? Es decir, somos conscientes de eso, pero frente a eso, es decir, está mi vida, ¿no? Es decir, yo no puedo, digamos, como investigador, digamos, dar mi identidad sabiendo que voy a hacer un ejercicio, digamos, de publicar, digamos, todas las metodologías de tráfico de influencias, por ejemplo, o de las apuestas ahora en el fútbol, ¿no? Entonces, por eso es que les amenazan a los jugadores. Es decir, ahí hay mucho que se juega. Por eso hay muchos periodistas que salen del país, de hecho. Y no solo esto, sino en México y en otros países, como Colombia, sobre todo en Latinoamérica, por lo general.
pero no por eso el mundo está, digamos, ausente de esto, ¿no? Julian Assange es uno de los pioneros de esto, es decir, en términos de, digamos, no pioneros, sino más bien es una de las estrellas de los fugados por generar un periodismo se denomina periodismo de código abierto. Ok. Em, Deberíamos ver eso, ¿no? Deberíamos ver WikiLeaks o en su defecto la de la película del Snowden. Son muy buenas esas películas para entender este tema. Voy a pensar, hay algunas películas que me gustaría ver. Está Civil War, Snowden y Julian Assange. Snowden me gusta porque lleva este tema justo, este dilema ético por el tema de que Julian Assange publicó en WikiLeaks absolutamente todos los documentos. Y Snowden justamente lo que decía es, no queremos hacer eso porque en esa publicación se revelan los nombres de las fuentes y entonces cuando la gente miraba decía, ah, mira, él fue agente, él fue espía o él pasaba información y la gente empezaba a ajustar cuentas, ¿no? Entonces Snowden lo que empezó a hacer es como a filtrar, pero digamos como a eliminar nombres para no, para preservar su vida, ¿no? Independientemente de qué bando estén, sino, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos se infiltró en tal lugar, no sé qué, pero no ponía nombres ni nada, porque siempre hay gente que les ayuda en las localidades, y a esa gente sí, pues hubo ajusticiamientos, muertos con las publicaciones de Julian Assange. Eso habría que investigar, pero están en las películas esto, está súper chévere eso, también entender eso. Ok, y entonces, ¿cuál es el otro lado? ¿No? La observación revelada que se denomina, ¿no? Esa es la opción ética. Pensemos en otros grupos, ya salgámonos, digamos, un poco del crimen y de lo ilegal, ¿no? Esa es la opción ética, la opción revelada que se denomina, eh, y que en el caso de estos peleas o de las cosas ilegales es inviable, ¿no? Porque es peligrosa, ¿no? Entonces, y aquí viene un tema, ¿no? Un tema importante. Ustedes han visto, quizás hay muchos influencers, muchos, eh, que logran penetrarse a grupos de delincuencia organizada, sobre todo en México, en Brasil, en Colombia, ¿no? Creo que aquí también debe haber en Ecuador. No he visto, la verdad, pero sobre todo en estos lugares que les digo. Y entonces dicen, estoy en el corazón del plan, ¿cómo es? El clan del Golfo o de, no sé, el cartel de Sinaloa, sí, y son youtubers, son influencers que han logrado, digamos, decir, yo quiero grabar con ustedes, entonces hay una, digamos, ahí hay una observación revelada, ¿no? Y entonces tapan las cámaras cuando dicen esto no pueden grabar, entonces es todo un show, ¿no? Entonces, eso les encanta, ¿no? También. Em, Ok, entonces todo esto es importante porque todo esto es en la etnografía digital, ¿de acuerdo? Todo tiene mucho que ver. Entonces, nadie en un grupo que organiza, por ejemplo, lo que hablábamos, las peleas, va a dar el consentimiento informado a un académico, a una académica, a un estudiante que va a hacer un ejercicio de etnografía virtual para que estudie sus actividades. O sea, nadie en su sano juicio va a decir, sí, claro, ven a ver cómo aquí se mata la gente. O sea, no va a pasar eso, ¿no? Entonces, la educación, la etnografía virtual debe sopesar la seguridad del investigador y la autenticidad del dato versus el principio de no hacer daño, ¿sí? Y por lo tanto decir qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ok. El campo de la educación, de la etnografía virtual es, digamos, amplio, por lo tanto es difuso. Entonces, una conversación que ustedes tienen con alguien no se queda en ese lugar. Esa persona se mueve, se traslada o incluso cambia de canales para conversar. Entonces, seguramente ustedes si tienen un amigo, una pareja, digamos que tienen mucha conversación, hoy te escribe por WhatsApp, después te escribe por el grupo, después te escribe al Telegram y te manda mensajes de Instagram. Entonces, es muy fluido, ¿no?
Por lo tanto, la flexibilidad y los flujos de información son permeables, ¿no? Entonces, nuestra metodología de investigación debe ser flexible también y exigir que los flujos que nosotros buscamos de la información también sean flexibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son flexibles porque van, eh, digamos, se van encaminados a las diferentes plataformas de la comunicación digital. Entonces, la etnografía virtual no se queda atascada en un solo lugar y esto es importante, ¿de acuerdo? Volviendo vamos a lo cultural pop, ¿ok? La cultura K-pop, una campaña de ellos sobre un nuevo álbum de uno de sus ídolos puede originarse en una transmisión en vivo, que por lo general es así. Hacen un live, ese live se coordina en un servidor privado, por lo general de Discord. ¿Quién tiene, digamos, cierto acercamiento de la cultura K-pop aquí? Bien. Eh, tú, vamos a darle un dedito arriba. No soy 100% fanática, pero sí tengo un poquito de afinidad. Ok. Sí, sí, sí se me ha pegado la tendencia. Anthony Becerra. Buenas noches, ¿viste? De igual manera. Sí. Eh, Cuéntanos, por ejemplo, ¿sabes que hoy por hoy, Anthony, sabías que, bueno, esa es la idea de esta asignatura sobre todo y de la carrera que ustedes tienen, ¿no? Es decir, de estar medianamente informados de lo que está pasando en este país. Sí, profe, sí, eso sí está claro. Y de igual manera, de a mí sí, de mi parte, sí me gusta estar más al tanto de lo que pasa aquí en Nacional, ¿no? Como de antes usted tomó en cuenta, pues, de lo que había pasado en ese gimnasio Ok. clandestino. A ver, entonces, voy a asociar una cosa que es importante en términos de esto, para ti y para todo el mundo. Y, pues, y además está muy, digamos, como muy culturalizado en la tendencia de ustedes. El artista Vele, ¿dónde se presentaba hoy, o ayer, o antes de ayer? Ahí sí no se puede saber, profe, porque no, en ese sentido yo no sigo este tipo de noticias. Ok, Juan, no, perdón, Zaida, Buenas noches, Lice. No estoy segura, pero ok, Se presentaba en Cuenca. Buenas noches. muy bien, Nicole. ¿Y por qué se presentaba ahí? O sea, ¿sabes por qué, a razón de qué? Sería por por las fiestas de la ciudad de Cuenca. No, Creo que era para remontar algo, decía que se presentaba, como para avivar algo, si mal sí, no recuerdo. es correcto. Sí, o sea, evidentemente tiene mucho que ver con, decía, con el tema de la festividad de Cuenca, pero la festividad de Cuenca es el 3, o sea, probablemente en la agenda del artista no coincidió y tendría otra agenda y lo hicieron. Pero, digamos, lo trajo la presidencia de la República, ni más ni menos, para defender el tema de la naturaleza. ¿No? Palabras más, palabras menos. Entonces, jalo esto, primero porque es digital, todo el mundo sabe quién es Vele, digamos, todo el mundo debería saberlo por cultura general, como saber quién es Pink Floyd, ¿no? O Metallica. Entonces, pero también del otro lado hubo, digamos, mucha actividad en términos de los activistas eh, que reclamaron precisamente un doble discurso frente a eso, ¿no? Y además un gasto excesivo frente a un artista que sí puede estar todo bien, pero que puede generar sus recursos en otra cosa. Entonces, los activistas pueden pasar de un debate público en una página de Facebook, en TikTok, en los grupos de WhatsApp, digamos, en todo lo que es el ecosistema digital, ¿de acuerdo? A la coordinación de acciones concretas, ¿de acuerdo? En un grupo de esos, ¿no? Entonces vamos a hacer un plantón, después del concierto, evidentemente, vamos a hacer un plantón eh, por la defensa, ¿no? De Quinzacoche, ¿no? O de los páramos, ¿no? Que es, digamos, tiene mucho que ver los dos.
¿ya? Porque además de la defensa de la consulta popular, que Cuenca ha ganado 2 veces, ¿no? Entonces la etnografía, además me salió con el acento cuencano. Ok, entonces la etnografía adaptativa obliga a seguir ese movimiento del discurso público al discurso privado que es más cifrado. Cuando hablamos de cifrado me refiero a que es P2P, ¿no? Es decir, peer-to-peer, persona a persona, WhatsApp. Yo te escribo, tú me escribes, y hay esta confianza. Y por eso es que incluso hay estos sellos de seguridad en WhatsApp que dicen, cambió el código de seguridad. Seguramente lo han visto. Ok, entonces, esta asignatura es súper interesante porque tiene mucho que ver en términos de lo tecnológico, ¿no? Es decir, es lo que les decía, tiene mucho que ver. Entonces, ustedes como etnógrafos van a tener que reconocer, por ejemplo, las plataformas seguras, los códigos de seguridad y todo esto, ¿no? También que es importante dentro de este ejercicio. Ok, entonces, la ¿cómo qué hora es? 56, ok, para hacer un break después, a las 8. La performatividad de la identidad dentro de este ejercicio de la etnografía virtual, cuando hablamos de performar, es la modificación. Entonces yo performo, por ejemplo, un plato de comida, modifico un plato de comida, no performar, ¿no? Es generar, digamos, un cambio. Entonces la identidad se va performando en el mundo digital y ustedes lo van performando. Por ejemplo, se puso de moda, algunos lo tienen todavía, son los avatares en los perfiles. Entonces, ¿qué es un avatar? Digamos, el WhatsApp te dice, ¿no? Eso, digamos, te arroja un avatar que implica la representación de ti en un avatar, ¿no? Entonces, esa identidad se ve performada, pero no solo en los avatars, también en los nicks. Entonces, resulta que aquí en el aula virtual te llamas Diego Echeverría, pero en el WhatsApp te pones Diegol porque te gusta el fútbol, o Dieguito, o lo que sea, ¿no? Está bien. O quizás tu segundo nombre, no sé. ¿Viste? Entonces los nicks también, o algún otro tipo de nick, ¿no? Entonces se van performando las identidades, ¿no? Y también pueden generarse identidades ficticias. Sospecho, intuyo que alguna vez o hasta ahora tienen algún tipo de cuenta en algún tipo de red social con algún tipo de nick o perfil falso, entre comillas, de decirlo así, y que suelen utilizar para fisgonear, stalkear a alguien, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, eso es un dato cultural. ¿Por qué? Ahora hablamos en otra clase de eso, ¿no? Es decir, a partir de, por ejemplo, esos perfiles, la gente puede, digamos, escribir, digamos, las cosas sin ningún inconveniente. Me invento, ¿no? Así como voy a escribir en la Universidad Central, en la modalidad en línea, todo lo que siento. Pero no voy a escribir yo porque si no, no me gradúo. Voy a escribir desde mi avatar y desde mi nick, ¿no? Entonces, es eso precisamente, cómo las identidades se van performando, ¿no? Entonces, ese dato cultural nos dice a nosotros eh, sobre lo que el usuario quiere proyectar, ¿sí? Es decir, el reclamo en sí, ¿de acuerdo? Ya sea vía anonimato o vía, digamos, identidad digital corroborada con la física, ¿de acuerdo? Entonces eso nos permite a nosotros discutir y pensar cómo la etnografía, digamos, se vuelve, digamos, más amplia cada vez más y por eso es importante, digamos, ir develándola e irla entendiendo, ¿de acuerdo? Ok. 8. Break de cafecito porque hace frío o de tecito, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Ok, nos vemos en 7 minutos. Bueno, 8. Gracias.
Por acá. Uy, ya regresaron, se tomaron el café y todo. Sí, Qué bien. Muy bien. Ya, ok. Entonces, a ver, está el micrófono. Aquí está. Bueno, escucho. Entonces, la vida virtual, ustedes ya se imaginarán, y más que imaginarse, yo estoy seguro que lo han vivido, ustedes mejor que nadie. La vida virtual y la vida física no están separadas. Lo que están es fusionadas, ¿de acuerdo? De ahí que ustedes seguramente han escuchado en las noticias que eh, dice, esta cuenta me difamó o esta cuenta está involucrada en, son cuentas anónimas, pero que, o que pertenece a alguien, pero están, digamos, intrínsecamente asociada a una persona física, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando se crea una cuenta de Facebook, de Instagram, eh, digamos, hay este paso para el reconocimiento, ¿no? Igual que el CAPTCHA, ¿no? Eh, reconoce que eres humano, ¿de acuerdo? Entonces, en la etnografía virtual, el estudio que se genera es cómo los usuarios administran, por ejemplo, su vida dentro de la esfera virtual. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las barras de fútbol, ¿no? A propósito, las barras bravas. Entonces, las barras bravas son un ejemplo perfecto para entender el enfoque híbrido de la etnografía virtual. ¿Por qué? Porque son un fenómeno que tiene raíces profundas en la cultura popular, en la cultura local, incluso en la cultura barrial. Y por eso es que dicen este barrio, de este territorio, Armagedón, muerte blanca o como es, sur oscura, lo que sea, ¿no? Entonces, tiene raíces profundas en la cultura local, pero también en la violencia física, ¿no? Las barras bravas son, digamos, por per se, son violentas, ¿no? Eh, y utilizan el espacio virtual para la coordinación, pero también para el reclutamiento y la difusión de sus mensajes. Entonces, ahí existe una organización online, sí, pero que siempre hay un impacto offline, que es el estadio, que es el partido, que es donde se encuentran, ¿no? Que es la murga, la fiesta, lo que sea, ¿no? Entonces, los miembros utilizan los grupos de Telegram, de WhatsApp, de Instagram, eh, o chats más cerrados, inclusive para coordinar la logística de lo que se denomina la previa a un partido. El llevar los bombos, llevar las telas, los tirantes, la logística, ¿sí? Las bengalas, el recibimiento, las entradas para los miembros de la barra, si es que van en buses para los tours, los buses, donde les recogen, ¿sí? Eh, y por lo tanto, también compran, digamos, están, digamos, intrínsecamente miscuidos con digamos, ciertas partes de la dirigencia, ¿no? Entonces, la coordinación de puntos de encuentro, por ejemplo, para ir caminando, por ejemplo, hacia el estadio, son estos datos que se generan a partir de esta mensajería instantánea, ¿no? Entonces, el dato dual ahí es que el etnógrafo debe registrar,
todos los chats, ¿no? Online que se generan, eh, donde se van acordando la hora del encuentro y si es posible estar presente en esos espacios, en esos eventos también que son offline, para poder observar cómo esa coordinación digital se traduce en acción real, es decir, cómo responde la gente. Entonces dicen los líderes de cada barra, aquí les denominan parches, se juntan en un lugar, ¿no? Entonces ahí existe lo que se llama híbrido, ¿no? Y también está en lo híbrido, en las luchas sociales, ¿no? En términos de la naturaleza, lo de Quinzacocha que hablábamos, ¿no? El debate online sobre la minería, se generan esos debates, ¿no? Esos conversatorios online que llega el experto, que llega la experta, que hacen, digamos, videos de TikTok también para dar a conocer todo eso es online, ¿no? Y todo eso se traduce en que se hay una gran convocatoria, gran asamblea, sí, o una gran marcha, como la marcha esa que le llaman la marcha del quinto río, ¿no? Porque son cuatro ríos los que atraviesan a la ciudad de Cuenca, ¿no? Que están por toda su. Entonces, en Cuenca denominaron el quinto río, que es la marcha del río de gente que llegó, ¿no? Es gigantesco esa marcha. Entonces, la etnografía virtual debe ir rastreando toda esta transición de lo digital a lo virtual. Esa marcha es un ejemplo, de hecho, de etnografía virtual híbrida. Ok, bien. Em, Carolina, ¿cómo estás? Carito, Buenas noches, profe. ¿cómo estás, Carito? Hasta ¿Cómo ahí, está, profe? Ujú. cuéntame, ¿qué te Dígame. parece? ¿Qué te parece esto de la etnografía híbrida, virtual? Estos ejemplos que hemos puesto, no sé si te identificas con uno, pones otro, has visto otro. O sea, justo lo que usted estaba mencionando, yo recordaba en una novela de hace muchos años que decía lo de las barras bravas, que no recuerdo bien que en Colombia cuáles son las barras enfrentadas, millonarios y no me acuerdo, la verdad. Entonces, ahí asocio lo que usted me está comentando, lo que, eh, como el bombo y todas eh, las banderas, lo que representa para cada persona. Entonces, eso eh, influye mucho en la percepción de las masas. Eso considero. Eh, Nicole no, Julia, no has hablado todavía. Magister, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿En qué le aplicarías tú la etnografía virtual? Pues básicamente está en todo. Como bien decía, pues al tratar el tema del video, básicamente las personas al estar en internet ya nos ponemos en riesgo. Solo con entrar en el internet, poner nuestro nombre y así. Y si bien es cierto es que algunas personas se confían demasiado de él y publican absolutamente todo de su vida. Claro, por promocionarse a sí mismos o como en algunos casos se diría presumir ante los seguidores o ante la gente, pero en estos casos es donde más se expone la gente, porque dan tantos datos de su vida, de sí mismos, de dónde viven, incluso cuando se toman fotos en su casa liberan en sus mismas fotos la dirección IP de su domicilio. Entonces es un peligro. Aparte de verlo como un entretenimiento, que obviamente es un entretenimiento, es un peligro para sí mismos. Pero ¿qué tema te gustaría a ti hacer, digamos? Entiendo esa parte que hablábamos en la primera hora, pero en esta parte estamos hablando un poco de
digamos, los entornos o temas que se podrían investigar en términos de la etnografía virtual. ¿Cuál te llamaría la atención? Tal vez la violencia en el Ecuador. El caso particular, recordemos que en investigación hay que segmentar, ¿no? Puede ser este caso de los niños de las Malvinas. Claro, claro que sí. Por supuesto que puede ser. Y es un muy buen tema, de hecho. Eh, Renata, Profe, dígame la misma pregunta que le hizo Julia. la misma pregunta. Eh, bueno, a mí me llamaría la atención hacer más una investigación de las comunidades que se forman en línea, por ejemplo, lo que mencionaba, no recuerdo, en la clase anterior también creo que mencioné sobre la comunidad K-pop, pero como esa existen muchas comunidades que se forman, entonces me parece interesante como estudiar los foros, como grupos de discusión que se forman en torno a un tema específico. Quizás también hay comunidades que se forman sobre los juegos en línea, eh, y también esta parte de analizar sobre qué tipo de personas se reúnen, cómo interactúan y demás. Entonces también sé y creo que deben formarse el tema de jerarquías, las normas que existen dentro de esas comunidades y, y cómo logran organizarse. O sea, llega a ser tan, ¿cómo decirlo? Pero, o sea, llegan a organizarse aún sin estar en un espacio físico, ¿no? O sea, en un espacio cibernético, digamos así, pero logran formar esta jerarquía y unirse entre ellos. Muy bien, súper bien. A ver, sigamos. Qué bueno que estén interactuando. Me alegra mucho. Entonces existen estos desafíos metodológicos que les venía diciendo. Entonces la educación, la etnografía virtual, siempre me equivoco con educación virtual. La etnografía virtual enfrenta desafíos que, digamos, a diferencia de la etnografía tradicional, son únicos porque están abrazados, están conteniendo varias problemáticas debido a la naturaleza fragmentada y privada de la web, especialmente en las comunidades que son más sensibles. Por ejemplo, mujeres que han abortado. Eso también es una comunidad que es sensible, que por lo tanto, o los alcohólicos anónimos también, ¿de acuerdo? Entonces hay una fragmentación. Y en el tema de las barras bravas, lo mismo, ¿no? Entonces existe la negociación del acceso. Entonces el acceso a los grupos de las barras bravas es difícil porque requiere que el investigador genere confianza y consiga una persona que le pueda otorgar información, que sea un líder un líder de uno de esos espacios, ¿no? O una persona que sea, digamos, allegada a esos grupos, que le dé acceso a los chats. Entonces, ahí se genera, digamos, la investigación. Pero también está la fragmentación de datos, ¿de acuerdo? Es decir, los datos de las barras no están en un solo lugar. Eh, por ejemplo, las amenazas las pueden lanzar por Facebook, por Twitter. Las reuniones las coordinan por WhatsApp, por Telegram y las fotografías las suben por Instagram. ¿De acuerdo? Entonces, Carolina. Respecto a eso, lo que estábamos hablando de las barras de fútbol, claro que tiene su grado de peligrosidad porque recuerdo que un amigo de la barra del Quito
decía que es difícil igual entrar a la barra como salir, porque cuando existen estos eventos de fútbol, a veces suelen irse en buses y todo en caravanas, pero si es que no eres de la barra, a veces no te cuidan y puede generar esa violencia, que hay ese conflicto entre barras del equipo contrario. Sí, 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 de acuerdo contigo. Lo que acabas de decir es muy real. Efectivamente, ¿por qué? ¿Y por qué sucede eso? Porque recordemos que son grupos que, digamos, se cuidan como que fuera una familia. Entonces, de hecho, yo justo vi un meme, eh, no, perdón, no era un meme, era un reel de un colombiano, ¿no? Que decían los ñeros, entonces decía, sí, un chico bien presenta a su familia, un chico de barra brava presenta a sus amigos de la barra, ¿no? Entonces, son, digamos, es un segundo anillo de amistad, de fraternidad, y por lo tanto, si no perteneces, no, se cuidan entre ellos. Sí, pero también se cuidan, también, digamos, si perteneces, se cuidan entre ellos. Son muy solidarios también. Ahora bien, la fragmentación de datos, los datos de las barras en este caso, como les decía, no están en un solo lugar, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Digamos, y es que el investigador debe triangular toda esta información. Entonces, el problema también viene a partir de la muestra. Entonces, en la etnografía no se puede aplicar criterios de muestreo estadístico, sino que trabajamos con un muestreo que se denomina muestreo intencional o denominado bola de nieve. Eso lo vamos a ver más específicamente en la otra clase. Pero en el caso de los grupos de las barras bravas o las peleas ilegales, la prioridad no es la cantidad de personas que nos den información, sino la riqueza del dato que recibamos, que nos permita entender las lógicas de el reclutamiento y la forma de operar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí es interesante en términos de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿de acuerdo? Y ahí volvemos a lo que tú habías dicho, el tema de la privacidad, la identidad en la red, ¿de acuerdo? Ok. La ética, la ética en la etnografía virtual se define por quizás una pregunta que podría ser clave, honestamente, y es, ¿qué es lo público? Perdón, no te vi, querida Carolina, querías decir algo. Carito. No, se me alzó la mano, perdón, Ah, ya. perdón, profe. Dayana Gallegos, Mande, profe, dígame. cuéntame, ¿cómo está, cómo estás entendiendo esto de la, de lo privado, lo público? Bueno, yo considero lo público, o sea, lo que es visible en sí toda la- para todas las personas, ¿no? Y lo privado, algo que se reserva. Hablando, por ejemplo, en este tema de las redes sociales, puede ser todos los videos o así que se comparten, eso puede ser algo público. Y en este caso, lo privado es como que la vida de la persona, o sea, lo que se reserva a la persona, ¿sí? ¿Mm? ¿Correcto? Ahora, en términos de la etnografía virtual de la asignatura, Ah, ¿me escucha, profe? sí, claro y fuerte. Allá. Ah, bueno. Eh, bueno, en lo público, entonces, bueno, en relación con la asignatura, entonces serían
como que los espacios así o las plataformas virtuales en este caso. Esa parte no te Y escuché lo último, como que se cortó. ahí, Ajá, ahí muy bien. ¿me escucha? Sí. Ya. Como que las plataformas o así las plataformas en línea pueden ser, donde cualquier persona puede tener ese acceso tal vez a esas plataformas. Eso sería lo público. Y en este caso, lo privado sería, por ejemplo, no sé, un grupo de chat de WhatsApp o así. Tal vez, o sea, sí, familiar o así. Eso puede ser privado. ¿Me preguntas o aseguras? De eso no entendí tu tono. Seguro. Ahí se cortó. Ahí, que lo aseguro. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, Dai. Ya, eso. Ok. Sí. A ver, está bien, más bien la idea es como ir problematizando esta asignatura, recuerden, ¿no? Por ejemplo, mm, un grupo, un grupo de WhatsApp, Daya, y los demás ya les voy a preguntar, un grupo de WhatsApp. Tú estás en un grupo de WhatsApp de cualquier cosa, ¿no? Es un foro de discusión, digamos, medianamente abierto, se te puedes integrar, pero que quienes forman parte de ese chat tienen una expectativa de privacidad implícita entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que estudiemos comunidades que organizan peleas o balas bravas, la responsabilidad ética es máxima, ¿no? El secreto del campo, es decir, el etnógrafo, tiene la obligación absoluta de proteger la identidad de los informantes también, ¿sí? No solo proteger tu vida, sino de los informantes, ¿de acuerdo? Para que no, para que el informante no enfrente consecuencias legales o personales por la publicación de la investigación. Y esto se logra mediante la anonimización de los datos, entonces cambiando nombres de usuario y eliminando cualquier metadato. Y estos conceptos de metadato también lo van a manejar. Probablemente ya lo conocen, pero lo van a manejar después también. Entonces, también está el anonimato del etnógrafo. Entonces, incluso si se usa un nick anónimo para entrar a un grupo, debe haber una honestidad subyacente, es decir, la identidad ficticia del etnógrafo no debe ser utilizada para provocar, incitar o violar las normas del grupo, aunque estas normas eh, sean, digamos, cuestionables, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es importante también que no se debe instigar, y esto es lo que suele pasar. A ver, ¿quién suele instigar, por ejemplo? A mí me parece que cierto grado de instigación tiene el periodista Delgado. Hay otros que instigan más, pero me parece que tiene cierto grado de instigación, porque siempre está como incitando y provocando a sus entrevistadores. Habrá otros, habrá otros seguramente. Y por otro lado tenemos eh, el eje ético, es decir, un consentimiento en las plataformas, ¿no es cierto? Entonces, la ética de la etnografía virtual también está ligada a las limitaciones prácticas legales de las plataformas también.
Es decir, tú no entras a Instagram si no pones tu cédula y te reconoces como un ser humano. Es decir, una persona, vamos, te pone, incluso si es que haces pautaje, en el caso de la gente que hace campaña, tiene que subir el pasaporte y tiene que ser una persona real. Y está Facebook abriendo la transparencia, ¿no? Hay una pestaña de transparencia en la que ahora que vienen las campañas, entonces ustedes van a darse cuenta, eso es parte de su ejercicio de etnografía, ¿no? Entonces, si van a hacer un tema de las campañas, de la consulta, del no y del sí, ustedes pueden verificar quién está pautando, cuál es la persona responsable. Entonces ya no van a ver un nick, sino que van a ver nombre y apellido y el pasaporte de esa persona. ¿De acuerdo? Que se hace responsable de esas pautas. Y si esa pauta difama, le pueden seguir un juicio. De ahí que todo lo que implica lo que se denomina las campañas del lado B, es decir, difamatorias, corren a través de mensajería instantánea porque son más difíciles de rastrear. Entonces, produces un reel difamador ahora con VO3 eh, y lo viralizas a partir de el famoso reenviado muchas veces, ¿no? Ok, y además te tomas el nombre de algo, ¿no? Es decir, no sé, CNN, y resulta que CNN nunca lo hizo, ¿no? Eso suele ser como una de las técnicas. Ok. Em, bien. Y hay algo que es súper importante. Antes de acabar esta clase maravillosa, todavía tenemos tiempo, pero algo que es súper importante, hay algo que probablemente ustedes han escuchado de esto, que se llama el derecho al olvido. ¿Alguien sabe de qué se trata esto del derecho al olvido? ¿No? En lo digital, evidentemente, ¿no? Bueno, el derecho al olvido implica que los participantes tienen la potestad y el derecho de eliminar su contenido después de la recolección del dato. Por ejemplo, si se subió un tuit polémico o una publicación en un foro, puede ser borrado. Entonces, el investigador debe tener políticas claras sobre el almacenamiento y la destrucción de los datos que han sido analizados. ¿Por qué? Porque se respeta el deseo de los usuarios, de los entrevistados, de desaparecer su huella. ¿De acuerdo? Esto es súper importante, porque resulta que quizás, digamos, una persona que es barra brava, ahora resulta que después de 10 años quiere trabajar y esa investigación le pesa demasiado y entonces pide el consentimiento que se llama el derecho al olvido. Y el derecho al olvido no solo está en las investigaciones, está, si ustedes lo buscan en Google, también implica el derecho de que una persona cuando fallece, imagínense ustedes su abuelita, sus padres, que ojalá nunca fallezcan, pero las personas que fallecen, digamos, se han puesto a pensar qué hacen con las cuentas de redes sociales de las personas que fallecen. Es decir, es incómodo eh, ver las personas, digamos, ahí y que las etiqueten y que no sé qué y que no sé cómo. Es decir, eh, no hay el derecho al descanso, digamos, en paz, ¿no? Por eso es que se llama el derecho al olvido y hay un formulario que tienes que llenar en Google y en otras redes sociales para que borren, digamos, de la red, en este caso de los servidores de Google y de Facebook, borren a esa persona que ya no está en el mundo terrenal, para que también no esté en el mundo digital, porque eso sería como en las películas de terror, ¿no? Es decir, está ahí, ¿no? Esto es una tortura para los seres queridos, ¿de acuerdo? ¿Han escuchado esto que les estoy diciendo? Nicole, Ingrid, Lice, no le escuché, ¿me podría repetir, por favor? Ingrid, ya te repito, Profe, yo no había escuchado la verdad de eso, de ese tema. ¿ok? Emi, No tengo mucha experiencia con esa situación, pero hace algunos años, no sé si ya habrá cambiado actualmente, Facebook tenía una política que permitía poner como un apoderado, en el caso de que a mí me pase algo o llegue a fallecer, una persona pueda tomar el acceso de mi cuenta
obviamente se da de baja la mía, pero la otra persona queda como que en vez de para manejar el acceso de entrada y todas esas vainas. No sé si seguirá siendo así ahora, pero hace algunos años atrás era así. No sé cómo se maneja actualmente. Sí, sí, así mismo. O sea, efectivamente así es. Y también puede ser ciudadano de ciudadanos, ¿no? Es decir, una persona que probablemente estaba sola en la vida, entonces un ciudadano puede decir, mira, esta persona falleció. Y en el caso de Google, tú puedes poner, digamos, un obituario o un enlace, ¿no? De fatal accidente de tránsito, tal. Entonces, entonces dicen Andrés Cepeda, lo que sea, ¿no? O sea, Andrés Carrión, no sé. Entonces, proceden a quitarlo de las redes. Bien, entonces, para concluir un poco, la etnografía virtual, todo lo que hemos visto en esta clase nos dice que es mucho más que una técnica de investigación, ¿sí? Vendría a ser como una filosofía que nos humaniza frente a los cables, los bits, los megabytes, los gigabytes, ¿sí? Porque, como les decía, no es la herramienta en sí, sino lo que hacen las personas, ¿de acuerdo? Entonces, la etnografía virtual viene a ser como un contrapeso, ¿no? Es decir, al centrarse en los usos cotidianos que la gente hace de las redes sociales y la construcción que le dan del sentido social, del sentido de sus luchas, de sus comunidades eh, y de sus realidades, ¿no? Entonces, la etnografía es el contrapeso empírico a el determinismo tecnológico. Esto es importante. Entonces, la pregunta no es qué nos hará la tecnología, es decir, de qué manera nos va a ayudar la inteligencia artificial en los trabajos, sino qué estamos haciendo nosotros con la inteligencia artificial. Sí. Entonces, los tres pilares de la etnografía virtual rigurosa son la adaptación y la flexibilidad, el rigor ético, es decir, negociar la transparencia, pero también proteger al informante, pero también protegerte a ti. La reflexibilidad y el autocuidado. El investigador es parte del campo y debe registrar su impacto emocional para garantizar la validez del análisis y por lo tanto cuidar su vida también, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos que es vital, digamos, tener em, estos parámetros, ¿no? Ok. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ok. Me quedé pensando en la película, en una de las películas que quiero que vean, que me parece que hay algunas que son súper interesantes. Estoy pensando también en documentales. Ya voy a rebuscar esta semana qué podemos ver. Pero tiene que ser actual, ¿no? Siempre me gusta ver temas actuales. Entonces, y a partir de eso también ir entendiendo de qué manera vamos a ir vinculando. Bien. eh, mm, ¿Cómo les va con las otras asignaturas? Marketing social, y me parece que era el efectos especiales. Creo que es efectos especiales o video o algo así. Efectos especiales, magíster. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Cuenten, cuenten. Aquí en cortos les cuento que yo le pasé yo daba esa asignatura en la Universidad de Israel, así que los contenidos de After Effects le pasé, compañero. Ahora entiendo todo, dice. Tan potentes los temas. Ah, buenísimo. El docente tiene una manera bastante fuerte de compartir la información. No, no es tosco ni nada, pero aborda bastante. Entonces, sí está interesante. Buenísimo. Al menos a mí me agrada Y marketing, también. Más que nada los compilados, los compendios con 150 páginas y la mayoría en inglés.
Genial. No, Sí. si finalizando el semestre vamos a concluir el B1. Mm. Y si no es del B1, vamos a pasar historia también. Porque parece diccionario andando. Sabe full fechas, full datos. A veces yo me quedo en las nubes. Pero sí es interesante. Está bien, me alegra mucho. Está bien. Yo saben que también eh, tengo unos textos en inglés que no les he mandado. Estaba pensando justamente en enviarles, pero estaba buscando la traducción porque también, o sea, quisiera que, o general la traducción, pero sí está bien, justo qué bueno que me dicen eso, para ir rebuscando unos textitos que estaba ahí teniendo. Bueno, chévere. Muchísimas gracias por asistir a la clase. Creo que vamos a ir finalizando por ahora más bien. Me dicen, ah, está, tengo mucho. No, ya les voy a mandar en este chat, les voy a mandar la película para conversar en la siguiente clase. ¿De acuerdo? También había unas canciones que me llaman la atención, pero no logran todavía condensar. Son de Residente, que son muy buenos con temas de etnografía que él hace, muy buenas. Pero ya voy a buscar. De que Bien, habla en contra de Balbi. eso. Sí. María Soledad, ¿estás por ahí? Sí, profe, ya estoy instaladita en mi casa. Qué bueno, qué frío hace. ¿Qué tal la clase? ¿Cómo estuvo? Perfecto. Muy, muy, muy interesante. No, no hay que decir interesante. Excelente, profe. Excelente. Interesante y a continuación mi compañera. Me perdí un poquito porque venía en el bus y sí, realmente el tráfico hoy estaba de Halloween mismo. Sí, se les ha ocurrido hacer justamente obras al municipio. Claro, está cerrada la Atahualpa, es decir, el tramo entre América y Amazonas, ¿no? Está cerrada toda la Atahualpa, entonces sí es una arteria de desvío, pero está toda la Amazonas colapsada. Sí, sí, todo Quito está así en las Sí, mañanas y en sí, las noches. Sí, es un desastre, la verdad. Ok, sí. Pero la clase súper bien. El tema este de la etnografía virtual es algo que ahora nos ayuda a nosotros a analizar un montón de temas, como el que mencionaba, por ejemplo, de las barras y delincuencia, todo abarca un sinfín de temas, ¿no? sí, Em, Respecto a lo que decía Ingrid, me parece que fue de los niños de, o Julia tal vez, de los niños de las Malvinas y un sinfín de temas que realmente a raíz del paro y antes del paro, refiriéndome al paro en el hecho de que fue más intenso en ese momento, sacaríamos información, pero relevante. sí, totalmente de acuerdo con eso. De Coles Anabos, ¿quién es aquí hincha del Quito? Yo mismo, profe, yo mismo. Ah, bueno, muy bien, entonces, ya. Ajá. ¿Por qué no está en Creo el que estadio? en el segundo tiempo creo que se define, porque hasta que se acabó el primero estamos 0-0. Así que más vale que hagan un gol por lo menos, porque creo que así nos vamos a penales. Ah, Puede ser. sí, 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 Mm, ¿verdad? Ok, bueno, listo, entonces, les dejo. Muchísimas gracias por asistir a esta clase. Espero que tengan un buen feriado, un buen fin de semana. Nelson, Sí, buenas eh, noches, magíster. Perdón, para pedirle un pequeño favor, si se puede quedar unos minutitos después de que salgan todos mis compañeros. claro que sí. Gracias.
No sé si quieran salir, pero Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Profe, que Buenas pasen gracias, noches. bien. profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias por el tema de hoy, estuvo interesante. Bien abordado y bien manejado. Me parece que tiene muchísima conexión. Gracias. Estuvo genial. Gracias, Buenas noches. excelente. Una buena noche. Ya. Perdón, magistro. Primero que todo, ofrecerle una disculpa a toda la clase. No pude encender la cámara. Estuve atorado en el tráfico de Quito y, como dijo María Soledad, está terrible la ciudad ahorita. Sí, Eran con respecto a la tarea. Sé que teníamos que hacer una comparativa de la etnografía moderna versus, no, la etnografía, o sea, virtual con la tradicional. exacto, la tradicional, exactamente. Pero yo estaba haciendo el trabajo, sin embargo, consideré que el punto de análisis, si bien se puede hacer una comparativa, quedaba muy vacía. Entonces, no sé si se me permita o le estoy pidiendo de favor que pueda hacer una comparativa del paro de 2019 y si me puedo extender el tiempo de hojas a 4, porque, o sea, hice una comparativa también con esto de las reuniones, la etnografía y basé algunos puntos también que conseguí de Latino Barómetro que hicieron un análisis de la percepción que se manejó dentro del paro de 2019. Sí, me gusta full. De hecho, ahorita justo acabo de poner esta presentación y estoy poniendo el comentario, les puede servir para la tarea, porque creo que la lámina 3 es la que justo tiene la comparativa de incluso de herramientas que te puede servir. Excelente, me gusta, me encanta, Nelson, gracias por esa proactividad, porque es sobre todo porque además de esto les va a servir muchísimo, entiendo yo, no solo en su trabajo final, sino en todo, o sea, porque prácticamente etnografía virtual la van a hacer largo, o sea, en todo tipo de investigación, más allá de lo académico, inclusive, de un reportaje periodístico, en todo. Está súper bien. Ya. Y también, perdón, no hice una pregunta dentro de clases porque consideré que sería un punto un poquito polémico y aparte porque estaba atorado en pleno bus, entonces no sé si se iba a escuchar. La pregunta que yo tenía específica es, si al hacer el estudio de campo de la etnografía como tal y exponiendo el caso de Emily que hablaba sobre las peleas clandestinas y eso, no sé, esto estaría atentando también contra el hecho de visibilizar la noticia, porque hoy en día no sé si se presenta de que si no citas la fuente y la fuente no es un personaje visible, no se cree que sea real y se le empieza a tratar como fake o como noticia amarillista o como noticia que no viene a relevancia porque no hay un personaje público. Y no se estaría violando eso también dentro de la pragmaticidad de la comunicación real y transparente, porque sé que hay que proteger la fuente, pero hoy en día en la comunicación si no hay una fuente visible, no es creíble la noticia, o no es creíble el dato, no es creíble la información. ¿No sería esto un choque dentro del trabajo periodístico? Sí, de hecho, es un gran choque lo que acabas de decir. Por supuesto, yo suscribo plenamente lo que acabas de decir, pero, digamos, o sea, te lo contesto, digamos, a modo personal, podríamos rebuscar un poco el tema. Pero está, digamos, el tema, digamos, de la publicación que habla por sí sola, que se enfrenta precisamente a los bulos, los ataques y todo, pero que está ahí, digamos, esa investigación como tantas otras, y que se defienden por sí solas precisamente por la rigurosidad de la investigación, más allá del ataque, que por lo general los ataques lo que van a hacer es deslegitimar la investigación en sí para desacreditarla. Entonces, digamos como que meterse en esa marea de tengo que poner esto porque si no, digamos, no se va a viralizar o no se va a dar a conocer en mi noticia, digamos, estás poniendo, digamos, tu investigación en pro de, si quieres verlo así, del que dirán, ¿no? Es decir, entiendo bien por dónde vas vos, o sea, entiendo perfectamente por dónde vas, pero creo que el rol del investigador como tal, y eso seguramente lo vieron también con la Betty, es ético, es decir, digamos, es esta la investigación, esta habla por sí sola y por lo tanto, digamos, está protegida la fuente, ¿no? Es mi integridad como periodista que no estoy haciendo un fake. Y ahí está la acreditación, ¿no? Es decir, eh, mm, vas a cobrar, digamos, respeto en términos periodísticos, pero si es un periodista que se dedica a hacer, digamos, inventarse estadísticas, pues sí, no, o sea, no va a ser creíble. Entonces, creo que
empiezas a crear una reputación de un investigador en ese sentido o de un periodista que tiene buenas fuentes. Y eso lo ves, ¿no? Seguramente lo ves. Entonces, esto justamente del feriado, quiero asociarlo, por ejemplo, con el tema del feriado. Decían que iba a haber feriado hoy día. Y todo el mundo reproducía, ¿no? Pero tú dices, bueno, pero yo le sigo a este periodista que no pone face, o sea, que se da el modo de incluso llamar a la fuente y todo. Entonces, y a veces, no, a veces ellos suelen caer, pero se retractan. Entonces, tener estas fuentes es importante porque no es el periodista este que, el periodismo, más bien dicho, no el periodista, el periodismo que le reenviaron una noticia, digamos que puede ser verdadera o falsa, y la repostea, la publica, la comenta sin necesidad de tener una rigurosidad ahí, ¿viste? Entonces creo que es importante marcar y desmarcarse precisamente de eso y hacer un nuevo tipo de periodismo, en este caso, en términos periodísticos, investigativos, de opinión inclusive, a una opinión sustentada frente a eso. No sé si ya me expliqué mejor por dónde van, digamos, mi opinión personal, por supuesto, ¿no? En ese sentido. Claro, no, sí, sino que, o sea, yo sé que esto es el rol del periodista y es, o sea, prácticamente las normas. Pero yo ya lo estoy viendo desde el punto más real de la sociedad, porque no es que quiera sonar mal, pero antes un periodista podía ser anónimo y podría subsistir económicamente, pero ahora la realidad es que si no eres un personaje visible y tu información no está totalmente transparente, accesible al público, entonces pues no te toman en cuenta y pues no ganas, o sea, no se vive del aire, ¿sí me hago entender ese punto? Claro, claro que sí. O Y sea, lo estaba analizando porque digo... Hay muchos casos nacionales en donde si no eras un personaje público y no tenías los datos, pierdes tu credibilidad. Así tuvieras un trabajo de respaldo de años, por una sola noticia que no transparentes, pierdes esa credibilidad. Y ahí es donde también se jacta el hecho de que la etnografía ya depende también de la información pública real que se quiera transmitir y nunca hay una información 100% real. Y ahí es donde chocamos, o sea, donde entra la verdadera punto de quiebra, porque ya ni siquiera los periodistas tienen seguridad en cuanto a publicar una noticia, porque también nos tenemos que regir por lo que es la agenda setting. E incluso los periodistas independientes están regidos por lo que más llame la atención. Ya no se puede hacer un reportaje como los que dice Emilio, porque tiene que seguir una cartera política o una cartera comercial o una cartera farandulista, que es lo que le llama la atención al público. ¿Cómo enfrentamos eso dentro de la etnografía? Porque la etnografía es prácticamente una base sustentada para buscar la información y hacer un contraste y también ver cómo funciona la sociedad, cómo vamos avanzando generacionalmente. No sé si lo ha llegado a observar, pero ahorita la etnografía, antes se medía la información netamente por los periódicos y la televisión diciendo esto es verdadero. Ahora salen redes y esto es lo verdadero. sí, totalmente. Esta es tiene un nombre espectacular, esto de la posverdad que se denomina. Es toda una categoría de eso. Estoy totalmente de acuerdo, pero no confundamos, entiendo, créeme, quizás podríamos discutirlo plenamente de esto, pero no tiene nada que ver que tú seas público, o que tengas un canal que diga Nelson, tal, 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 es decir, que seas público, a que cuides tus fuentes. Más bien eso habla muy bien de tu periodismo, es decir, no expones a tus fuentes, ¿no? Eh, y creo que esta, digamos, es un hecho. Ahora, creo que es un dilema, eso sí, te lo digo o así, digamos, con toda honestidad, creo que es un dilema eh, ir contra marea. Y además, como tú lo has dicho, en términos de financiamiento, creo que habrá gente que expone, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo real de lo que sucedió. Déjame terminar de esta grabación.